Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a traer una guía completa sobre el cristal o el vidrio. Este material es muy importante en el supervivencia. Les voy a enseñar porque no solo se trata sobre el vidrio, sobre crear cosas o decorar, sino que este material es muy importante. Siempre será obligatorio y se va a utilizar para muchas cosas. Y ya lo verán durante el video. Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén atentos al mejor contenido de Miniworld. Todo esto inicia a partir de la arena amarilla, que esta se encuentra en todas partes, en el desierto, en la playa, bajo el agua y por todos los lugares que nosotros vamos caminando siempre vamos a encontrar la arena. Antes de continuar, quiero recordarles que esta guía es para personas nuevas o poco experimentadas que casi no conocen sobre esta nueva actualización que ahora se le agregó un paso más para crear el vidrio, porque anteriormente era sobre arena, se fundía y se convertía en vidrio, pero ahora tiene un proceso más, además de que les voy a enseñar otras cosas más. Bueno, vamos con el procedimiento. Primero que nada vamos a conseguir arena amarilla, que sería la arena normal. Luego con esta arena vamos a la mesa y la convertimos por aquí en arena de cuarzo. Esta por 1 de arena se convierte en 4 de arena de cuarzo. Así que nos viene muy bien. Esta arena es muy importante porque de aquí va a salir el vidrio. Pero también vemos que por acá si queremos hacer una casa muy bonita con cemento lo podemos hacer. Pero se necesita arena de cuarzo, lo cual es muy importante. Cuando conseguimos este material luego lo podemos fundir. Puede ser en cualquier horno. El normal, puede ser el de cobre o el de hierro. Al terminar este proceso nos va a dar el vidrio común. Ahora que tenemos el bloque de vidrio transparente, lo podemos convertir en un panel de vidrio o hoja de vidrio. Pero también tiene otro uso y con este vidrio, antes de decorar, pues también se puede hacer otras cosas. Y lo podemos convertir en algo mucho más resistente, que no se pueda romper fácilmente. Y es sobre el vidrio duro. Y se hace con hierro, vidrio normal y nódulos de manganeso. Con esto crearemos el bloque de vidrio duro. Si te preguntas, ¿para qué sirve este vidrio duro? Bueno, va a ser mucho más difícil de romper con la mano. Se ocupa un pico sí o sí para romperlo mucho más rápido. Y además, si nosotros vamos bajo el océano, allí si colocamos vidrio normal se va a romper porque ahora existe la presión. Entonces, si estamos muy profundamente, se va a romper todas las cosas. Pero el vidrio duro puede resistir, así que si queremos hacer una construcción bajo tierra o bajo el agua, estaría muy bueno utilizar el vidrio duro. Ahora que sabemos sobre el vidrio, pues es muy importante para elaborar lo siguiente. En esta parte nos pide tinte y el tinte siempre se va a ocupar el vidrio. ¿Por qué? Siempre vamos a ocupar la parte de la botella de cristal que sirve para recoger agua y para crear los tintes, porque sin esto no se puede hacer nada más. Además, miramos que para crear algunos alimentos y otras cosas que son de vidrio, pues vamos a ocuparlo. Ahora que sabemos mucho sobre el vidrio, también se puede pintar de cualquier color y lo vamos a hacer. No es necesario pasar por un proceso de creación para pintarlo, sino que lo hacemos de forma manual. Vamos a colocar este transparente y luego elegimos el color que nosotros queramos, puede ser el azul. Y lo tocamos una vez y ya amigos, ya lo tenemos. Si queremos cambiar el color, pues solo pasamos el color por encima y listo. O si no, rojo, me gusta el rojo por acá y queda muy bonito. Si aún no sabes cómo crear los tintes, voy a dejar una guía en la parte de arriba y también en los comentarios para que vean, porque es muy importante los tintes. Con esta paleta podemos elaborar muchísimos, como 25 colores aproximadamente, y podemos colorear los vidrios a nuestro gusto. Y bueno amigos, espero que les guste esta guía sobre el vidrio. Como miran, es muy importante en el supervivencia. Siempre se va a utilizar en cualquier momento. Así que ahí ya saben sobre estas cosas. Y si ya lo sabías, pues deja en los comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.